condicione un producto que se asemeje y que sea un rival recíproco de la o del que esté produciendo la empresa monopólica. Pero en el caso del oligopolio o en el competencia monopolística, ahí sí podrían haber competidores. Por ejemplo, en un oligopolio se supone que es un grupo, un conjunto de empresas. Sí, ya porque el tío pelea muy, pero eso no la va a dejar. Que usualmente lo que hacen es que pero andaba a ver qué se hizo y qué allá. Llegan a acuerdos. Porque él ni a Dios dijo, si él quería, le dice, mira, mañana me voy una vez, ¿no? Porque él sabe lo que va a hacer. Y ya para andaba a llamar que sí, que sí, que allá. Caballerosa, en competencia, pues debería ser no desleal, aunque eventualmente sí lo sea desleal, pero que cada quien va a competir entre ellos no por el producto en sí mismo, sino por las ventajas que pudieran parecer diferentes para el consumidor. Claro, estamos hablando de una empresa monopólica, por ejemplo, empresas que producen o embotellan aguas gaseosas y que producen un mismo producto, o sea, satisfacen una misma necesidad de un consumidor o de todos los consumidores, de los muchos que tienen las empresas oligopólicas. Pero ¿cómo hacen para que su producto sea diferente a los ojos del consumidor? Probablemente la esencia no está en el producto mismo, sino en la publicidad, en la promoción o en algunas actitudes o políticas de precios que puedan eventualmente asumir, pero consensuadas, entre comillas, entre los mismos productores. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la actualidad que se da un caso de esos, evidentemente, cuando una empresa embotelladora de agua gaseosa comienza a promocionar su producto, ya sea que intercambie por un determinado número de tapitas o que vienen codificadas por un vaso, un producto gratis o para participar en un concurso, en una, bueno, cualquiera de esas su competidor, va la redundancia, va casi que el mismo dentro de la misma sociedad. Entonces, la idea es tomar consumidores, ¿verdad? O en otras palabras, hacer que se trasladen consumidores de una empresa a otra, pero atrayéndolos a través de esas campañas publicitarias o campañas promocionales, que son diferentes, ¿verdad? Una campaña publicitaria es una cosa y una campaña promocional es otra, aunque eventualmente pueden estar las dos vinculadas. Entonces, ese tipo de producto, por así decirlo, a los ojos del consumidor puede parecer diferente, porque una empresa le está proveyendo de un valor agregado que otra empresa no se lo está dando. Entonces, esas son las formas de competencia que se pueden dar dentro de esta estructura de competencia imperfecta. Y también en empresas de competencia monopolística, por decir algo, las abarroterías o los supermercados o los salones de belleza o las panaderías, lo que tratan de hacer es parecer un producto diferenciado, ¿ya? Por alguna característica, quizás por el color, por el tamaño, por el peso, por el sabor, etcétera, por la calidad que le puedan poner al producto, en el caso del pan, por ejemplo, o pasteles, o en el caso de los salones de belleza, por el tipo de servicio que agrega al consumidor, pues con una cerveza, una taza de café, una revista, etcétera. Son cuestiones que
al final de cuentas son políticas, ¿verdad?, que adquiere cada empresa con tal de brindar valor agregado al producto o servicio que estén proveyendo. Entonces, en esos casos sí, lo que se trata es hacer ver a los ojos del consumidor, ¿verdad?, que el producto es diferente y por lo tanto atraerlo hacia la propia empresa. Eso puede existir precisamente dentro de esta estructura que estamos hablando de competencia imperfecta. Eso sí, queda excluido, y lo repito, como lo dije al principio, en el monopolio no hay realmente ninguna forma de hacer ver al consumidor que existe una posibilidad de algo diferente a lo que está proveyendo el productor único. En este caso es el monopolista. Entonces, veamos qué es el monopolio puro, para tener una idea comparativa de la competencia pura o perfecta. El monopolio puro realmente no existe, es utópico totalmente. Lo más cercano que podríamos tomar como ejemplo para el monopolio puro es el dinero, ¿ya?, asumiéndolo como un bien o un artículo o un producto capaz de brindar o satisfacer todas las necesidades del ser humano, que eventualmente pueda tener, digamos, esa función, el dinero, ser capaz de adquirir cualquier tipo de bien o servicio para satisfacer las demás necesidades del ser humano. Eso es un recurso, ¿va? Pero más que todo para que nos quede como la idea, ¿cuál podría ser el producto que efectivamente acapare al consumidor frente a todos los demás productos? O sea, que no haya ninguna otra competencia, pues podría ser el dinero, aunque naturalmente ahí hay mucha tela que cortar, como decimos, ¿va?, desde el punto de vista ético, moral, etcétera. Pero desde el punto de vista esencialmente, digamos, material, sí, podríamos pensar que el dinero es el producto que acapara toda la atención de todas las personas, de toda la humanidad, porque definitivamente sin dinero en mercados de competencia o mercado como tal, en sistemas de mercado o economías de mercado como las nuestras, pues el dinero es el que al final de cuentas es lo que va a servir precisamente para satisfacer las necesidades de los consumidores. A través de él pues se van a adquirir los demás bienes o servicios que demanda sus necesidades. Entonces el monopolio puro por sí mismo no existe, ¿verdad?, por cuanto no existe un bien o servicio capaz de satisfacer absolutamente todas las necesidades humanas. O sea que el dinero es un modelo hipotético, nada más que estamos tratando de promover, elaborado para comprender el extremo de las estructuras de mercado de competencia imperfecta. Entonces, fundamentalmente es utópico, ¿no? Ya no es real. Entonces, ahora tratemos de hacer un análisis comparado entre las características que tiene la competencia perfecta, pura o perfecta, versus el monopolio, ya que en el entendido de que tendría que haber un distanciamiento bastante sustancial entre lo que tiene ese modelo de estructura de competencia pura o perfecta versus el otro modelo que es el monopolio. Y para eso tenemos aquí esta tabla en la que por un lado estamos poniendo las características de la competencia pura o perfecta y a la par las del monopolio, o sea, para poderlos comparar. Y vemos, por ejemplo, que en competencia pura o perfecta hablamos de la atomicidad como la idea de la existencia de muchas empresas y también muchos consumidores de ese bien o servicio. ¿Qué vemos del lado del monopolio? Totalmente lo contrario. Un solo productor y
¿Qué se casaca de eso? Consumidores. Ahí Se sí, le echa a ver en la cara. hay una, digamos que una leve comparación de similitud, pero nada, absolutamente nada si lo vemos desde el punto de vista de la oferta. En la oferta participan mucho en competencia pura o perfecta, pero en el monopolio no, es uno, no tiene competencia. La homogeneidad. No, que mañana me llame Klaus. Si usted mismo lo voy a llamar. Todos los empresarios, todos los productores, todos los oferentes que actúan dentro de esa estructura de mercado producen un mismo bien o servicio con iguales características de forma, peso, sabor, etcétera. De tal manera que el consumidor o para el consumidor prácticamente no había ninguna distinción y por lo tanto ninguna preferencia para adquirir el bien, ya sea con uno o con otro de los oferentes. En el caso del monopolio, resulta que el producto es único. ¿Ya? No hay sustitutos recíprocos perfectos. ¿Ya? Y por lo tanto, el consumidor tendrá que aceptar, ¿ya?, de buena o mala gana el producto que le está proveyendo el monopolio, este monopolista, porque no tiene dónde obtener igual producto de otro productor. Entonces no hay competencia. Desde el punto de vista de la competencia pura perfecta, decíamos que había libre acceso o entrada a los mercados, tanto para productores como para consumidores. O sea, no, ninguna coacción, ningún beneficio, por decirlo de esa manera, en especial para alguno en particular. Todos podían entrar ya como productores, ya como consumidores, sin ninguna restricción. En el caso del monopolio es totalmente lo contrario. El monopolista, o sea, la empresa monopólica, goza, por decirlo de esa manera, del respaldo, ¿verdad?, de las leyes o reglamentos de un país, aunque, ¿verdad?, en esencia, precisamente, están prohibidos los monopolios en la mayoría de países. O sea, es una contradicción. Pero ¿por qué goza de esa protección del Estado? Cuando es poseedor de alguna patente, ¿verdad?, o de un invento que ha sido registrado, o un documento que tiene garantía de propiedad intelectual o propiedad industrial. Eso lo hace que no pueda nadie acceder a este mismo mercado con el mismo producto, el mismo servicio, porque no tiene esa facilidad, no tiene esa libertad para participar de él, porque hay una protección del Estado. Insisto, como una contradicción precisamente a las constituciones de la mayoría de países donde está prohibido precisamente el monopolio. Y si no, lean lo que está ocurriendo actualmente con Google, ¿verdad?, en Estados Unidos, y qué ha ocurrido antes con Google en Europa. Está prohibida, como quien dice, la acaparar precisamente un bien, un servicio o la producción de un bien, si eso al final de cuentas tiene a la larga un daño para el consumidor, ¿verdad? No daño físico necesariamente, sino que un daño de no obtener mejores condiciones de oferta de otro productor. Pero son las leyes precisamente de los países que al final de cuentas ha prohibido, proveído, ¿verdad?, de esas, llamémosle, facilidades al productor monopólico. Entonces, ahí está una diferencia muy significativa también entre competencia pura o perfecta o monopolio.
Por otro lado, pleno conocimiento de las condiciones que rigen el mercado. O sea, información ágil, versátil y oportuna. Eso sucede en el mercado de competencia pura o perfecta. En el monopolio, o sea, el productor monopólico, él mismo, y estoy asumiendo como un sujeto, pero en realidad la empresa está preparada para poder garantizarse tener toda la información que requiere, pero naturalmente a un costo. O sea, no es gratuitamente como va a obtener la información. Usualmente, pues, va a tener que incurrir en costos para tener la información que a él le interesa y probablemente va a haber algunas deficiencias, eventualmente, de obtener toda la información que él quisiera tener. Por eso dice acá, el productor y o vendedor conoce algún proceso específico de la producción o está protegido por alguna ley. Puede fijar el precio o la cantidad a producir, no ambas cosas a la vez. O sea, es una ventaja al final de cuentas del productor, porque en este caso el monopolio es quien fija el precio. Caso totalmente diferente a la estructura de mercado de competencia pura o perfecta. En la estructura de mercado de competencia perfecta, recordemos que se dijo muchas veces que la empresa era una tomadora de precios, que el precio estaba establecido precisamente por las fuerzas de oferta y demanda, y que era un precio fijo, estable, para cualquier nivel de producción. En el caso del monopolio, no. El monopolista fija el precio. Tiene esa potestad, tiene ese poder de individualizar, incluso si quiere, el precio de venta de su producto. La desventaja hasta cierto punto es que si quisiera aumentar la demanda de su producto, tiene que bajar de precio. Esa es la condición. A pesar de que es el productor y es el fijador del precio, si quiere ampliar la cobertura de venta de su producto, tiene que bajar el precio. Esa es una condición. Entonces ahí sí hay diferencia en el precio. No existen costos de transporte, los centros de producción están inmediatos a los centros de distribución y consumo. En el caso de competencia perfecta, pura o perfecta, ¿por qué? Porque por el mismo hecho de que existen tantos y tantos productores y de consumidores en todo el país, si lo queremos ver a nivel del país, en todo el país, en cualquier aldea, en cualquier municipio, en cualquier departamento va a haber una empresa o un productor, no uno, sino muchos, produciendo el producto o el servicio que está demandando esos muchos consumidores. En el caso del monopolio, no. El monopolista es uno y probablemente tiene la planta de producción en Quetzaltenango o la tiene aquí en la capital, pero quiere cubrir todo el país. Entonces sí tiene que incurrir en costos de transporte. Ahora, la ventaja es que siendo el productor quien fija el precio, es obvio que el costo del transporte ya está incluido en el precio. Entonces, al final de cuentas, no le preocupa, por decirlo de esa manera, el tener que incurrir en costos de transporte, porque al final de cuentas quien lo paga es el consumidor, ¿no? Al estar incluido en el costo de producción. Y por último tenemos que existe libre movilidad de los factores de producción de una industria a otra. ¿Ya? Como prácticamente son operaciones, llamémosles sencillas, en el caso de competencia pura o perfecta, entonces muy bien los factores de producción son móviles desde una industria a la otra, o sea, no requiere de inducción, de capacitación, etcétera, para poder estar en la producción. Por ejemplo,
si alguien quiere producir frijol, o sea, sembrar frijol, realmente la capacitación será mínima para aquel que quiera producir frijol, ¿va? O sea, cultivar el frijol o el maíz o cualquier otro grano o un vegetal. En el caso del monopolio no. En el caso del monopolio usualmente son empresas altamente tecnificadas, grandes, que requieren de personal, o sea, recurso humano, recurso tecnológico, etcétera, que es más sofisticado. Tienen que incurrir en costos de capacitación, por ejemplo. Entonces, quiere decir que los factores de la producción no están en la misma disponibilidad como podrían estar en un mercado de competencia perfecta. Esa es una diferencia, ¿va? O sea, el monopolio o el monopolista tiene que adquirir los factores de producción y si quiere transferir factores de la producción desde otra industria, pues tendrá que prepararse para capacitar a ese personal o adquirir la tecnología que requiera para mejorar sus procesos de producción. Todo esto tiene un costo, ¿verdad? Un costo alto. Pero la ventaja de nuevo acá es que como el monopolista, el productor que actúa en competencia imperfecta es el fijador de precios, naturalmente que los costos de producción estarán incluidos ya en el precio y quien pagará esos costos al final de cuentas va a ser el consumidor final. Esas son las diferencias que se manifiestan entre una estructura y otra. Bueno, en resumen, ya dijimos que monopolio puro no existe, es simbólico prácticamente, pero en el monopolio simple sí podríamos pensar en la posibilidad de la existencia, pese a lo que ya he mencionado, de las limitaciones o prohibiciones de carácter legal que hay en la mayoría de países. Pero para poder interpretar qué es una empresa monopólica o un productor monopólico o un monopolio como tal, entonces veamos acá un resumen de cuáles serían sus principales características. Primero, que es un productor único, o sea, no hay competencia, nadie compite con él, no hay otro productor. Luego, que es un producto único, para que efectivamente no haya competencia, tiene que ser un producto tal que efectivamente nadie lo pueda reproducir, o sea, o producir igual o similar o parecido, ¿verdad? O sea, no hay sustitutos o rivales recíprocos. O sea, como dije, ni parecido, mucho menos igual. Barreras para ingresar a la industria. Sí, otra característica en el monopolio simple. Que exista o no exista, esa es otra cosa. Pero la idea es de que si alguien en particular posee un conocimiento o un descubrimiento de algo totalmente nuevo, lo patenta, lo registra en una institución estatal de tal manera que limite la participación de cualquier otro empresario que quisiera vender, ofrecer, producir un producto igual o similar al de él. Entonces, esa es otra característica, las barreras a la entrada a este tipo de estructura. Conocimiento de las condiciones que rigen el mercado, lo que decíamos, ¿verdad? Producción limitada, referida a su propio ámbito de producción, fija el precio. O sea, quiere conocer más, tiene que invertir en información. La tecnología de la información, que tan actual está, entonces, quiere más conocimiento, quiere tener más información, pues tendrá que invertir y lo puede hacer porque desde el momento que fija el precio, todos esos costos los incorporará al precio de venta de su producto.
incidencia en los costos de transporte. Sí, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va a fijar el precio y ahí va a incluir los costos de transporte. Y costo extraordinario para adaptar recursos a las necesidades de producción. Sí lo puede hacer. ¿Eh? La ventaja de ser fijador de precio, que puede asumir costos que no asumen otros empresarios actuando en competencia perfecta. Porque en competencia perfecta no hay necesidad. En competencia imperfecta sí hay necesidad para mantener la hegemonía de el productor, del producto, de su negocio. Entonces, esas son características muy particulares, ¿verdad?, del monopolio y el monopolio simple, como estamos llamando acá. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de los costos medios y marginales en el corto plazo de una empresa monopólica? Si ustedes observan y comparan la curva del costo medio y la del costo marginal, es exactamente igual, casi que calcada, ¿verdad? Se ha tomado como fotografía de cómo opera una empresa que actúa en competencia perfecta. O sea que la estructura de costos en el corto plazo, eso sí hay que recalcar, en el corto plazo es igual, exactamente igual, tiene esta forma de U aguda, precisamente por el corto plazo, ¿verdad? En donde el empresario aprovecha las economías internas y acá algo más, las externas de la empresa. Economías internas y externas de la empresa. ¿Se recuerda que mencionamos cuando vimos este tema, este punto de la curva del costo medio en el corto plazo en forma de U y U aguda? Precisamente se conformaba de la mezcla de los costos, en este caso, de los factores de la producción, fijos y variables. Y que efectivamente el declive, o sea, la decadencia o la baja en la curva del costo medio en la primera fase se debía precisamente al uso más racional, más intensivo de los factores fijos de producción, hasta alcanzar un punto en el cual minimizaba su costo, porque precisamente en ese punto se daba la mezcla perfecta de costo o de factor variable con factor fijo. De tal manera que en ese punto, donde la curva del costo marginal corta a la del costo medio, se da el nivel de producción óptimo técnico, o sea, el más económico o el de mínimo costo. Y naturalmente decíamos que a partir de este punto, cualquier producción, o sea, cualquier cantidad producida, iba a producir, valga la redundancia, un incremento en el costo por unidad, precisamente porque se estaban explotando los factores fijos de una manera más, o digamos, un poco más irracional a como se habían utilizado anteriormente, que anteriormente era racional, ¿no? Pero aquí hay una irracionalidad desde el punto de vista que el uso intensivo de esos factores fijos de producción se estaban utilizando, valga la forma de decirlo, porque intensivo significa pues, más aceleradamente, pero de una manera inadecuada desde el punto de vista que se estaban explotando más allá de la capacidad técnica que tienen esos factores fijos de producción. Pues bien,
precisamente en competencia imperfecta. Todas las empresas, sea que estemos hablando de un monopolio, o sea que estemos hablando de empresas oligopólicas, o que estemos hablando de empresas que actúan como competencia monopolística, pues tienen una estructura de costos igual o parecida, desde el punto de vista que los empresarios, como ya sabemos, lo que quieren es minimizar costos de producción. Y en el corto plazo, todos van a actuar exactamente igual. O sea, no hay diferencia. O sea, las decisiones que toman los empresarios se supone que son decisiones racionales con el objeto de eficientar, o sea, hacer eficiente y eficaz esa combinación de factores fijos y variables, con el objeto de minimizar el costo de producción. Entonces no hay ninguna diferencia entre un tipo de empresario y otro desde ese punto de vista. Aquí dice, igual al comportamiento de los costos medios y marginales de las empresas que operan en competencia perfecta. Entonces, no hay diferencia, pero recordemos que estamos hablando en corto plazo. En el largo plazo, como es la suma de todas esas curvas de corto plazo, pues va a haber una pequeña diferencia, ¿va? Que se va a ver en el tiempo, cuando ya se utilicen las economías de escala. Pero en el corto plazo, no. Ahora veamos el comportamiento del ingreso medio y marginal del productor, sea de competencia imperfecta, de una empresa como la monopólica, pero que aplica prácticamente para todas, ¿va? De competencia imperfecta. ¿Cuáles son todas? Las del oligopolio, las de competencia monopolística y las del monopolio. Vemos aquí una diferencia muy significativa, muy ilustrativa de las curvas de costo medio y costo marginal. Si comparamos estas curvas, a pesar de que son rectas, pero siempre le llamamos curvas, las curvas del ingreso medio y del ingreso marginal son descendentes de izquierda a derecha, y vemos que la del ingreso marginal baja aún más acelerado que la del ingreso medio. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿por qué tiene esta forma las curvas de ingreso medio e ingreso marginal en las empresas que operan en competencia imperfecta? Dije hace un momento que las empresas monopólicas, pero también cualquier otra de las que opera en un mercado de competencia imperfecta, si quiere vender más, tiene que bajar precio. Y tiene que bajar significa que es la propia empresa, como es la fijadora de precios, la que va a tener que asumir esa responsabilidad de bajar el precio con el objeto de captar más consumidores para su producto. Habrá muchos consumidores en el mercado que no están teniendo acceso al consumo de ese producto porque no les alcanza. O sea, sus ingresos no son suficientes, aunque así lo requiera para su consumo. ¿Qué están haciendo? A saber, están buscando algo, algún sustituto que probablemente no satisfaga su necesidad como lo puede satisfacer el producto del monopolio, pues, porque es el, ¿cómo le dicen? El original. Entonces, pero si este productor que produce ese producto quiere ampliar el consumo, en otras palabras, que su mercado sea mayor, que tenga más demanda, tiene que bajar el precio.
Y esa es la razón por la cual la curva del ingreso medio es descendente. Aquí lo que nos está diciendo es, a este precio se demanda que 11 unidades, puede ser 11,000 o 11 millones de unidades. Perdón, no es así. Se demanda una unidad a 11 quetzales, pongamos. Una unidad que puede ser 1 millón. Pero si quiere vender 2 millones, va a tener que rebajarle el precio a 10. Pero si quiere vender 3 unidades, tiene que rebajar el precio a 9. O si quiere vender 4 unidades, o sea, 4 millones de unidades, va a rebajar su precio a 8. Pero si quiere ser su mercado tan amplio como para vender 8 millones de unidades, o sea, 8 unidades acá, tendrá que rebajar el precio a 4. ¿Ya? Para dar acceso a todos aquellos consumidores que se han quedado fuera por no tener el ingreso suficiente o la capacidad adquisitiva para comprar este producto. Entonces, como el productor monopólico o de cualquier otra empresa que actúa dentro de competencia imperfecta es fijador de precios, tiene el poder, tiene la capacidad y naturalmente la decisión para de tomar, cuanto más quiera vender, más tendrá que bajar su precio. Esa es de lo que hemos dicho de las características, digamos, en este caso, de la curva del ingreso medio y la del ingreso marginal. ¿Por qué la del ingreso marginal baja más rápido y es más amplia cada vez la diferencia entre uno y otro? Precisamente sí, él está vendiendo a 6. La siguiente unidad la va a vender a 5, ¿no? Entonces, por eso, cada vez la siguiente unidad va a ser menor en el precio. La siguiente unidad menor en el precio. Y eso hace que el comportamiento de la curva del ingreso marginal tenga siempre, o sea, siempre descendente, pero que vaya reduciéndose más aceleradamente que la del ingreso medio como tal. Por otro lado, no olvidemos que si hablamos de monopolio, la curva del ingreso medio equivale o es igual a la curva de demanda de mercado. Quiere decir que esta curva de ingreso medio está representando a todos los consumidores, porque se van agregando los consumidores conforme está bajando el precio. Entonces, esta es la curva de demanda de mercado. Si vemos ese comportamiento de la curva de demanda de mercado versus esta de ingreso medio, vemos que tiene la misma tendencia. ¿Por qué? Porque a un precio mayor, recuérdense de la ley fundamental de la demanda precio. ¿Qué decíamos? La cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio ceteris paribus. Y aquí, a un precio alto se demanda una, a un precio más bajo se demandan 2, a un precio más bajo se demandan 8. O sea, se cumple precisamente esa ley fundamental de la demanda precio. El consumidor querrá consumir más en la medida que el precio es menor. Por eso la curva del ingreso medio del productor monopólico, pero también de cualquier otra empresa que opere en competencia imperfecta, será descendente o decreciente de izquierda a derecha y representa a la curva de demanda de mercado. Entonces ahora ya podemos recordar y comparar precisamente que la curva
de demanda de mercado en competencia perfecta, ¿qué era? Era una línea horizontal que se extendía al infinito. ¿Por qué? Porque el precio estaba dado y era fijo. Que las empresas que quisieran entrar a competir en ese mercado tenían que tomar el precio. Eran empresas tomadoras de precio. Pero acá, en este caso, en competencia imperfecta, es todo lo contrario. Son empresas fijadoras de precio. Por lo tanto, la expresión gráfica difiere totalmente de la expresión gráfica de cuando hablamos de competencia perfecta y nos referíamos al ingreso medio y al ingreso marginal. Entonces, ustedes pueden comparar muy bien todos los ejercicios que se hicieron en ese sentido, que siempre la curva del ingreso medio y el ingreso marginal era una recta, horizontal, infinita, que le llamamos de elasticidad, perfectamente elástica porque era pareja. Acá no. Acá, si quisiéramos interpretar la elasticidad de esta curva de ingreso medio, que en su caso estamos hablando de demanda de mercado, pues esta va a poder ser elástica o va a ser inelástica o va a ser unitaria. Depende si le aplicáramos ese instrumento, esa herramienta de elasticidad. Entonces, aquí sí se puede manifestar cualquier tipo de elasticidad. Cuanto más vertical sea, tenderá a ser más inelástica. Y cuanto más horizontal sea, tenderá a ser elástica. Pero nada más es para que comparemos, ¿verdad?, lo que ya conocemos versus esto que estamos ahora interpretando de este nuevo modelo, este nuevo elemento que estamos analizando. Entonces, por eso decimos aquí la curva del ingreso medio equivale a la curva de demanda de mercado. Bueno, dentro de este tema del monopolio, tenemos esta categoría que usualmente se le llama grados o poder del monopolio. Lo que se trata acá es de utilizar una herramienta y un supuesto para comparar dos empresas que al final de cuentas son dos industrias totalmente diferentes una de la otra. Porque no podemos comparar una contra sí misma, porque el monopolio es uno, ¿eh? Y para poder saber si tiene más o menor grado que otro, tenemos que compararlo con empresas o industrias diferentes, o sea, con monopolios diferentes. En este caso, observemos la gráfica de la figura A, o la industria A, o la empresa A. Vemos, según lo que les acabo de mencionar, que esta curva de ingreso medio, si la comparamos con la curva del ingreso medio de esta industria B o empresa B, que es otro monopolio de otro producto, obviamente, ¿va? Porque no pueden ser monopolios de un mismo producto. Vemos que tiene tendencias diferentes. Esta está un poco menos inclinada verticalmente que esta. ¿Qué quiere decir? Que esta curva de ingreso medio, que a su vez representa el mercado o la demanda de mercado de este productor, tiende a tener una elasticidad inelástica, en tanto que este de acá tiende a tener una elasticidad un poco elástica, digámosle, ¿va? En otras palabras, menos inelástica que esta, o sea, más aelástica.
o que tiende a ser un poco más horizontal. Es una de las características, ¿verdad?, para distinguir el poder de uno o de otro. Pero donde más se refleja precisamente ese mayor poder o menor poder está en el diferencial de la utilidad o ganancia que adquiere un empresario versus el otro, bajo el supuesto también de que estas dos gráficas están elaboradas siguiendo una misma escala. O sea, las dos están a la misma escala. Representa dos industrias diferentes o dos empresas diferentes, cada una en su particularidad de monopolio, pero queremos saber quién es más fuerte, ¿verdad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene mayor grado de monopolio? Pues lo va a tener aquel que sustrae mayor cantidad de beneficio de los consumidores que el otro. Este sustrae mayor cantidad de beneficio porque observe, el precio está a la altura de A, mientras que el costo está a la altura de B. Aquí hay una distancia significativa, independientemente de cuál sea la escala. Pero si tienen los dos igual escala, esto es mayor que esto. Quiere decir que esta empresa obtiene mayor ganancia o mayor beneficio que esta que está acá. O sea, que aquel productor cuya demanda tiende a ser inelástica tiene un mayor poder porque sustrae de los consumidores un mayor beneficio, una mayor ganancia que el otro que tiende a tener una elasticidad un poco elástica, porque su utilidad o ganancia es menor que el que tenemos acá. Aquí está un poco explicado, diciendo lo mismo, pero ya de una manera fija, grabada, para que comprendamos mejor. La industria A versus industria B. Una empresa monopólica es en sí misma la industria del bien o servicio que produce. Ahí no hay para dónde. No tiene competencia. Es única. Por lo tanto, la comparación entre uno y otro monopolio es una opción, que no es necesariamente el ideal, ¿verdad? Pero lo más cercano para determinar cuál de los dos monopolios tiene más poder. Y la otra asunción o supuesto es que asumimos que ambas empresas poseen igual estructura de costos. Solo por eso lo podemos hacer comparativos. Que esta curva del costo marginal, la curva del costo medio, es igual en una que en la otra. Lo que es diferente son los ingresos. Pero las curvas de costos son iguales, dado que estamos pensando que las escalas a las cuales fueron medidos, tanto de una como en otro, es la misma para ambas. Entonces, el poder o grado del monopolio implica que a mayor poder o grado, mayor captación de clientela. O sea, sustrae más ingresos del consumidor que el otro, en términos más rígidos, ¿verdad? Sustrae más ingresos. ¿Qué significa? Que tiene un nivel de utilidad o ganancia, beneficio mayor que el otro. Entonces, viendo las dos gráficas, ¿cuál de las dos industrias de monopolios tiene más poder? Ya lo dijimos, pero acá lo agregamos, la que genera la mayor utilidad o ganancia, es decir, aquella cuya diferencia entre ingreso medio, precio y costo marginal es mayor. Eso está en la gráfica A. O en otras palabras, aquellas cuya elasticidad de demanda es o tiende a ser inelástica, lo que habíamos dicho, ¿eh? Lo cual se ve a través de la curva de ingreso medio, que tiende a ser más vertical. Esta curva, equivale a la demanda de los consumidores, ¿verdad? Aquí lo tenemos.
¿Quién tiene más poder? La industria A. El mayor grado de monopolio está concentrado en la industria A, porque el diferencial, el beneficio, es mayor en esta empresa o en esta industria, en este monopolio, que el que tiene esta otra, está acá. Bueno, eso es básicamente una forma de explicar los grados de monopolio. Hay dos temas más de carácter teórico también, es el monopolio natural y el monopolio social. En el largo plazo, estamos hablando de largo plazo, consolida la eficiencia de la producción, reduciendo costos de tal manera que, independientemente de las altas inversiones originales, puede fijar un precio moderado a su producto o servicio, reduciendo significativamente el atractivo de beneficios a corto plazo, deseados por empresas ajenas que quisieran entrar al mercado. Por ejemplo, es un disuasivo precisamente para muchas empresas el invertir en la producción de un bien, un servicio, etcétera, un proyecto cuyo monto financiero es extremadamente alto, porque la mayoría de productores, según el análisis conductual, ¿verdad?, lo que quisieran sería invertir, pero recuperar sus costos a corto plazo. No solo los costos, sino que la inversión total en el corto plazo. Las características, digamos, del monopolio, usualmente es de que las inversiones son extremadamente altas, de tal manera que no hay suficientes inversores para meterse a ese tipo de negocio. Usualmente e históricamente, quien lo ha hecho es el Estado. O sea, el gobierno, a través del poder ejecutivo, digámoslo así, que realiza las grandes obras de inversión. En otras palabras, los megaproyectos, como las hidroeléctricas, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etcétera, cuya inversión es, pues, de largo plazo su recuperación, si es que los servicios son proveídos y vendidos a la colectividad. Entonces, son inversiones millonarias que solo se recuperan con el tiempo. Entonces, cuando es así y que el producto o servicio tiene un precio, regularmente ese precio es relativamente bajo para el consumidor, pero porque se sabe que el Estado está precisamente conformado para proveerlo y en todo caso recuperarlo en un largo plazo, digamos 50 años, 70 años, en algunos casos 100 años, ¿no? Tenemos una empresa ferrocarrilera. No cualquier empresario monta un negocio de esa naturaleza. Solamente el Estado es el que participa. Además, porque tiene que hacer concesiones de tierras, ¿verdad?, que no las tiene el empresario en lo individual. Y si lo tuviera que hacer, tendría que invertir todavía más en compra de terrenos para las vías de paso. Entonces, cuando se da esos casos que se sabe que van a ser inversiones millonarias y que solo son recuperables en el largo plazo, por eso se le llama monopolios naturales, ¿tá?, porque se consolidan con el tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el monopolio social? Un monopolio social
adquiere el nominativo, dice, cuando su establecimiento está dirigido a proteger y expandir la cultura de una sociedad. Entonces, hay un monopolio. Por ejemplo, la educación. Ustedes me podrán decir, no, pero yo conozco colegios y son colegios privados y que hay de todas las categorías, desde la A hasta la D, Z, etcétera. Y cada uno cobra cuotas diferentes y tiene diferentes modalidades, etcétera. Sí. Los colegios, al final de cuentas, tienen una concesión. O sea, ellos no son dueños de la educación como tal, entre comillas, ¿verdad? Eso de dueños. La educación, usualmente quien fija las bases, las funciones, los requisitos, etcétera, etcétera, es el Ministerio de Educación. En otras palabras, es el Estado, el dueño y señor de todo lo que tiene que ver con la educación. Por lo tanto, la educación es un monopolio del Estado, no obstante que lo puedan ejercer personas individuales o personas jurídicas a través de una institución, una empresa que le llamamos colegio, instituto, escuela, etcétera. Pero quien fija, supervisa, controla, etcétera, es el Ministerio de Educación, porque a él le corresponde, según la constitución política del país. Ese es un monopolio. O sea, si yo quisiera poner un colegio, no simplemente voy a abrir las puertas y a hacer promoción, publicidad y voy a dar lo que yo quiera, voy a crear un pensum X para los de primaria, otro para secundaria, etcétera, ¿no? Hay un monopolio, que es el Estado. El Ministerio de Educación es el regulador y por lo tanto hay supervisores, hay controles, etcétera, para que los colegios se rijan precisamente por todos esos elementos que conforman el paquete educativo. Entonces, es un monopolio social. También es el monopolio social cuando el Estado patentiza, o sea, protege, como lo mencionaba hace un momento, determinados servicios o productos que son brindados por una empresa o una persona en lo particular, pero quien goza de los derechos de producción, ya sea de carácter intelectual o industrial. O sea que no cualquiera puede competir porque el Estado está garantizando que efectivamente ese producto, ese servicio corresponde y debe ser brindado por X o Y persona, individual o jurídica, porque tiene el derecho de la protección que le da. Entonces, en esos casos se considera como monopolio social. Dice, usualmente está protegida, está protegida y hasta subsidiada en algunos casos, ¿verdad?, por el Estado. En el caso de la educación hay casos subsidiados, ¿verdad?, totalmente, que son las escuelas e instituciones públicas. Al igual que los derechos de autor, o sea, las producciones artísticas, patentes, etcétera. Bueno, otro elemento que también se considera dentro del monopolio es la discriminación de precios. Y es esta frasecita que nos dice todo. ¿Qué es discriminación de precios? Un mismo producto, producido por un mismo productor. Parece redundante, pero aquí está donde le quita el nudo. Se vende a diferentes consumidores a diferentes precios. Entonces, imaginen ustedes un producto que produce un único productor, porque es un monopolio, pero que vende ese producto a diferentes precios y a diferentes consumidores.
algo poco raro, ¿no? Pero existe. A eso se le llama discriminación de precio. El monopolista puede cobrar menos por cada unidad producida a aquel que le consume más y a la inversa, como una condición. Este consumidor va a consumir al mes tal cantidad. Y como hay un compromiso ahí, bueno, a él le voy a fijar un precio, dice el monopolista. Recuerden que es fijador de precios. Pero a este otro que me consume de forma individual una cantidad muy pequeña, le voy a poner otro precio. ¿Con qué razón? ¿O por qué razón o con qué objetivo? El objetivo es que al que le estoy vendiendo más caro, lo voy a disuadir para que no consuma más de lo que debe consumir. Y aquel que consume más, lo voy a incentivar para que me consuma más de lo que usualmente va a consumir. Creo que ahí ya se va entendiendo un poco más la cosa. Aprovecha las economías de escala para elevar la producción hasta donde el costo marginal es igual al ingreso marginal para maximizar su beneficio. O sea, el productor monopólico no va a perder jamás. Como nadie quiere perder. En cualquier estructura de mercado nadie quiere perder. Se ha instalado, se ha creado la empresa precisamente con el objetivo de lucro. Eso lo dijimos hace ya mucho tiempo. Y en el monopolio, por supuesto, menos. Pero lo que sí quiere hacer es incentivar, ¿verdad?, el consumo, pero en aquellos que efectivamente él sabe que tienen capacidad de pago, de compra. Y por lo tanto, sí pueden requerir más de lo que efectivamente le están requiriendo en un determinado momento. Y hay un ejemplo muy sencillo. Solo veamos la gráfica. De nuevo, asumimos que este monopolio, esta empresa, pudo dividir en 2 plantas su producción, cosa que no necesariamente tiene que ser así, ¿va? Y de hecho no es así en la mayoría de los casos. Se trata de una sola planta de producción, pero para comprender este concepto de discriminación de precios, lo vamos a suponer como que fueran 2 plantas. Una que va a vender a aquellos que consumen menos y que por lo tanto, como consumen menos, le voy a poner un precio alto, entre comillas, y aquel otro que me consume más, que por el hecho de que me consume más, le voy a poner un precio más bajo. Entonces, es el mismo producto, el mismo bien o el mismo servicio que se lo estoy vendiendo a usuarios diferentes. Estos, llamémosle residentes, y a estos, llamémosle industriales. Y pongámosle un nombre al producto: energía eléctrica. Es un ejemplo muy común, muy usual, y no solo, sino que real. Precisamente la empresa distribuidora de energía eléctrica produce energía que es un mismo producto para ustedes y para mí, es lo mismo. La energía me sirve para lo mismo que le puede servir al empresario: para iluminar, para refrigerar, para ver televisión, etcétera, para los aparatos eléctricos. Pero el empresario, aparte de esos usos, también tiene maquinaria, equipo, etcétera, que puede ampliar. Es un incentivo para que amplíe la capacidad instalada, para que compre más maquinaria, más equipo, porque el costo de producción es relativamente bajo en relación al costo que está teniendo el consumidor final de la residencia. Por eso el costo del kilovatio hora para las
residencias, o sea, para las casas, es mucho mayor que el costo del kilovatio hora para las empresas productivas, como las maquilas, como las embotelladoras, o sea, como para aquellas grandes empresas, ¿verdad? Las productoras de jugos, etcétera. ¿Por qué? Porque el incentivo es, bueno, la electricidad va a ser más económica para que usted compre más maquinaria, más equipo, amplíe su planta. ¿Por qué? Porque aquí le estoy ayudando con el precio. Usted no, usted tiene 3 focos, una refrigeradora, un televisor, un cargador, etcétera. Pero si lo quiere, va a pagar 8 centavos el kilovatio hora y usted va a pagar 4 centavos el kilovatio hora. Porque también lo vemos en la gráfica. La elasticidad de la demanda, o sea, la curva del ingreso medio que dijimos que equivalía a la demanda de mercado, esta es elástica. O sea que una pequeña baja en el precio incentiva el consumo a las empresas. Cuanto más baja el precio, más incentivos está recibiendo la empresa para ampliar su producción como empresario de ese tipo de industria, ¿verdad? Como dije, maquiladoras, embotelladoras, etcétera, etcétera. En tanto que acá no. Acá lo tenemos, son personas individuales, o bien pueden hacer oficinas, ¿verdad?, jurídicas, pero que el hecho de que si le bajara el precio, no por eso va a consumir más. Al final de cuentas va a haber un tope. La casa va a tener un tope, aunque quiera mantener iluminado día y noche toda la residencia. Va a llegar un momento en que ya no tienen en qué gastar la electricidad. En cambio, las empresas están gastando en volúmenes altos precisamente porque tienen una labor productiva, una función productiva y un objetivo natural de ganar más con un costo menor. Entonces, a eso se le llama discriminación de precios. Entonces, la discriminación de precios se observa a través de curvas de ingreso medio o de demanda de mercado, que es lo mismo. Cuanto más inelástica sea esta curva, significa que el consumo está regulado a través del precio. O sea, sirve a la vez para la residencia un tope, ¿va? Por eso es que no ponemos focos por todos lados, porque sabemos y los andamos apagando, que la energía es cara para las residencias, pero es barata para las empresas. ¿Por qué? Porque la idea es generar consumo para los grandes consumidores, o sea, los mayoristas, como le llaman. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el monopolio productor es a través de economías de escala, y las economías de escala estamos hablando ya de plazos largos, ¿verdad? A través de la división y especialización del trabajo, del uso racional del espacio físico, el transporte planificado, la planificación de recursos humanos, materias primas, equipos de más potencia, etcétera, integración horizontal, vertical o lateral de las empresas. Y naturalmente, aparte de economías, hay deseconomías, como incremento de puestos de supervisión y control. Se necesita. Conforme más va creciendo la empresa, habrá que aumentar más puestos de supervisión y control, más gerentes, gerente de producción, gerente de ventas, gerente de esto, gerente de lo otro, ¿verdad? Procesos regulados, reglamentos, burocracia, etcétera. Ahí están la forma en que en el largo plazo también se convierten las economías que se pueden lograr, pero también hay deseconomías que hay que controlar. Bien, estamos a 2 minutos para que concluya el tiempo. Quisiera que el próximo jueves comencemos ya con este tema de la estructura de ingresos totales, medios y marginales del monopolio, para poder entrar ya a la realización de la actividad práctica. Entonces,
habiendo dicho lo de la discriminación de precios, quisiera saber si hay alguna duda que quisieran plantear de una vez. El licenciado Villatoro, no sé si les quería decir algo de último momento. Sí, gracias, Lick. Con respecto a los puntos, creo que todo está bastante claro. Son puntos relativamente teóricos, ¿verdad? Que habrá que repasarlos, habrá que estudiarlos. Solamente quisiera indicarles que para este viernes que nos toca clase, tenemos clase, vamos a aprovechar para hacer un repaso, ya que estamos prácticamente el viernes a 2 clases de finalizar este semestre y luego viene el día 7, si no estoy mal, nuestro examen final. Entonces vamos a aprovechar para hacer un repaso de lo que hemos visto. Siempre están con la inquietud hasta de dónde a dónde va a abarcar el examen y es toda la teoría de la oferta. Desde que comenzamos a analizar a la empresa hasta donde lleguemos el próximo jueves, que es no este jueves, sino de la otra semana, que es cuando terminan las clases. Entonces vamos a hacer un repaso. La idea del repaso no es que yo venga a repetir prácticamente muchos aspectos que, desde mi punto de vista, y que ya los dijo el licenciado Gabriel Piloña, sino que ustedes traigan sus dudas, estudien y planteen sus dudas y aprovechemos conforme vayamos avanzando en ese repaso, ¿verdad? Para aprovechar bien ese periodo de tiempo. Así que solamente, jóvenes, les deseo feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Bueno, si no hubiera alguna duda que quisieran plantear. Solo serían tan amables de repetirnos la fecha del examen. Por favor. Fíjese que no la tenemos oficialmente todavía. Creemos que va a ser el último del cuarto semestre, pero no lo han confirmado. El coordinador nos dijo que nos confirma una vez la junta directiva apruebe el calendario, pero no sé si está por aprobarse, no sé si entre hoy o mañana. Entonces espero que ya el jueves tengamos la fecha exacta. Excelente, muchas gracias, Lick. A la orden, Mayra. Bueno, no habiendo más dudas, lo dejamos ahí, nos vemos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Feliz noche, joven. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, gracias, licenciado.